¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Igualmente, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí hay una necesidad de debate, ¿no? Siempre a partir de aquella, aunque algunos dicen que no es un triunvirato, pero que tiene de alguna forma 3 secretarios generales en la actualidad, no ha sido bien visto por muchos sectores del sindicalismo, digamos, en la preferencia de llegar a tener en realidad un solo secretario general, como a la vieja usanza, más allá de que en alguna otra ocasión también hubo una necesidad de que haya 3 representantes conduciendo la central que representa en mayor medida a los trabajadores en Argentina. ¿Cuál es tu opinión, Marcelo, sobre este tema puntual del debate que se ha instalado sobre, digamos, la cantidad de alguna manera de secretarios generales que tiene que tener la CGT? Mi opinión es que no ha resultado, que tal vez se hizo con la mejor buena intención, y probablemente porque no es fácil llevar a la unidad del movimiento obrero, mucho menos la Confederación General del Trabajo, donde confluyen cientos de asociaciones sindicales de distinto tamaño, de distinto peso específico, de distinta cantidad de congresales. Entonces yo entiendo que se ha hecho con la finalidad de lograr el objetivo de la unidad. Ahora, eso tiene dos consideraciones, que no responde al reglamento estatutario, no existe en la contemplación del estatuto tres secretarios generales, por eso hay una cuestión para tener en cuenta, y tampoco ha resultado en la práctica, porque siempre un espacio decía una cosa y los otros 2 espacios no acompañaban, o viceversa. En la práctica funcionó y sigue funcionando 3 CGT en una, ¿no es cierto? Entonces, tal vez como se hizo, como bien vos decías, en otra época, se cumplió el plazo suficiente como para elegir un único secretario general, y esperemos que eso se confirme en el próximo octubre, después de las elecciones, ¿no? Sí, porque de alguna manera en su momento se había dicho que este triunvirato era transitorio, ¿no? Evidentemente esto no ha sido así, porque ha avanzado bastante, no sé si más de lo previsto en el tiempo, pero sigue así vigente. Y esa necesidad de un solo secretario general, Marcelo, ¿qué resolvería, no? Porque evidentemente la CGT en este último tiempo, para lo único que se lo convoca es para ver si hace o no hace un paro, ¿no? En un país donde, ha crecido el número de desocupados, hay inconvenientes en general en distintos sectores. Me parece que solamente se lo convoca para esa movilización, para ese paro que se anuncia, ¿no? Bueno, hay que darle justamente la completa, aplicación que tiene nada menos que la confederación o la asociación representativa de los trabajadores más grande de nuestro país, ¿no es cierto? Que no es solamente convocar o no un paro, es decir, establecer un plan de acción en defensa del modelo sindical. O sea, si yo fuera secretario general de la CGT, hoy primero plantearía un plan de acción en defensa del modelo sindical argentino. Segundo, un plan de propuestas al gobierno, al Ministerio de Trabajo, de acciones que compatibilicen el accionar del gobierno, que quiere bajar la inflación y estimular que los empleadores contraten más trabajadores. Bueno, 2 objetivos que compartimos, que se contrate más trabajadores en forma registrada y que se baje la inflación. Con propuestas concretas que no afecten el derecho del trabajador, porque si la propuesta concreta va a ser bajar el aporte de la obra social, que después no se le puede dar el aporte que hace el empleador, ¿no es cierto?, a la obra social del trabajador, para que después no se le pueda dar buena salud. Obviamente eso no lo vamos a acompañar. Si vamos a hacer lograr que el empleador contrate más trabajadores en blanco, pero no cumple los convenios colectivos de trabajo y la asociación sindical que le corresponde a ese trabajador, tampoco lo vamos a acompañar. Es decir, hay que plantear en una mesa de discusión las necesidades, y no desde el punto de vista de que el gobierno es el enemigo o para el gobierno la CGT es el enemigo. No, hay una realidad. El pueblo es soberano y se ha expedido respecto de quién tiene que conducir los destinos del país. Entonces, eso no hay duda. Entonces, si eso no hay duda, hay que acompañar a quienes son los funcionarios y quienes son las autoridades electas, pero sí, por supuesto, manteniendo la vigencia de valores
que tiene nuestro país, como es el modelo sindical argentino, la solidaridad, digamos, la capacitación continua de los trabajadores, la cobertura de salud, los convenios colectivos de trabajo, en fin, esas cuestiones deberían ser el piso en el cual tenemos que, digamos, pisar justamente y decir, bueno, ¿qué mejoramos? ¿Qué cambiamos? Pero manteniendo esto. Ahora sí, la idea es barrer esto, obviamente no lo compartimos, pero ahí sí el accionar de la CGT tiene que ser en el plan de lucha que se le pide, no en una medida de fuerza. La medida de fuerza siempre es posible, es constitucional, por supuesto, y cuando el Consejo Directivo la resuelve, será y se convocará y se hará. Ahora, también hay que ver digamos, qué cambia después de la medida del paro, ¿no es cierto? Entonces, llevar a un paro, si al otro día no se va a conseguir lo que uno propone, también esto hay que verlo. Entonces, en definitiva, nosotros estamos proponiendo un nuevo secretario general que mantenga las banderas de la CGT y del movimiento obrero en alto, que sea compensado, y ya hablando de nombres, ¿no es cierto? Porque a mí me gusta ser claro en lo que pienso y en lo que siento para que sea una propuesta y no solamente una crítica. Entiendo que quienes hoy no están vinculados a ningún partido político, de los tres sectores, ¿no es cierto? Porque Daer y Acuña están vinculados al masismo y un poco al kirchnerismo, sería de la línea de Smith, Pablo Moyano. Entiendo que hoy representa un secretario general, digamos, joven, firme, de un sindicato importante, que más allá de los gobiernos, él ha sido siempre muy defensor del modelo y ha mantenido una línea combativa, ¿no es cierto? Pero se le puede decir, vos cuando estuvo Menem en el gobierno pensabas de esta manera, o cuando estuvo de la Rúa pensabas de otro, cuando estuvo Kirchner pensabas de la otra y ahora cambiaste porque está cambiando. No, de ninguna manera tuvo una línea de conducta de defensa de los trabajadores, malo bien, porque sé que también hay detractores de él, ¿no es cierto? Pero me refiero que no se le puede objetar digamos, cambios y altibajos en su línea de pensamiento político-laboral, ¿no es cierto? Y otra persona que me parece que puede acompañar a esa digamos, esa pasión y ese formato de defensa férrea del modelo sindical, pero con un perfil más dialoguista, es Ramona Ayala, que es el actual secretario general de las 62 organizaciones, que tiene llegada al gobierno, que eso es lo que necesitamos de la CGT, no cortar el diálogo, hablar permanentemente, proponer permanentemente, pero también mantener en firme la defensa del modelo. Me ahorraste la pregunta, porque yo iba a ir derecho al hueso a preguntar quién proponés como secretario general y ya fuiste muy claro. Evidentemente en los nombres y particularmente en el de Pablo Moyano, evidentemente digo ahí lo que se busca es un perfil distinto a aquello de lo que hablamos permanentemente, que es como hablamos de la vieja política, también hablamos del viejo sindicalismo, ¿no? De aquellos que se atornillan en sus sillones. Evidentemente hace falta un cambio también generacional en la conducción de la CGT. Indudablemente, y él lo tiene, y además, también siendo claro, el propio presidente le sacó la ficha a los gordos, a quienes son los sindicatos, digamos, más potentes, que tienen mayor cantidad de afiliados. ¿Por qué? Porque se arriman al gobierno, ven que tajada pueden sacar, y después estimulan en el costado y fogonean las manifestaciones, o las huelgas, o el caos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el presidente vio que jugaban ese doble estándar y dijo, bueno, está bien, le voy a dar donde le duele, y terminó desplazando. Una lástima con el caso de Servino, porque estaba haciendo un buen trabajo, pero bueno, él entendió que respondía a los gordos, por decirlo de alguna manera, y chao. Lo desplazó y lo reemplazó. Y lo mismo Ezequiel Sabor, lo mismo. Entonces, y seguramente, como hoy salió en todos en varios noticieros y varios medios, que iría por la declaración jurada de los presidentes de las obras sociales, de modo tal que expliquen cómo han constituido su patrimonio, ¿no es cierto? Yo ahí particularmente creo que hasta tanto una ley no obliga a eso, me parece que es tirarse carpetazos entre un sector y otro. Bueno, me llamas un paro, te abro las declaraciones juradas. Acá hay que buscar
que las obras sociales funcionen cada vez mejor, que den mejores prestaciones, que no estén fundidas, como hay algunas que tienen serias dificultades económicas, bueno, cómo se hace el saneamiento, cómo compran productos para la salud y medicamentos, y cómo barremos esas droguerías que a veces vienen para meter la pata y vender caro, que el propio Servino ya las había descubierto, y no para dar una buena prestación. Ese es el trabajo que hay en las obras sociales, y en el Ministerio de Trabajo, cómo logro bajar la inflación, crear más trabajo registrado y sacar adelante el país sin quitarle derecho al más débil, que es el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, es un desafío, no digo que sea fácil, pero seguramente si hay buena fe de ambas partes se puede lograr. Y digamos, yo te diría que al menos nuestros sindicatos de farmacéuticos y bioquímicos y muchos de los compañeros de las 62 organizaciones, y hasta hablando, porque tenemos diálogo con todos, en la CGT también se comparte esta línea, ¿no es cierto?, de una defensa firme, pero no rupturista. Uh-huh. Hay que ser, cuando uno es, ya te pregunto más allá de esta cuestión de la CGT, sino en tu rol de ser representante de trabajadores a través de un sindicato, cuando uno representa un sindicato, tiene que ser crítico o al gobierno o al empresario, digamos, al que está del otro lado. ¿Cuál es la postura que debe tener un secretario general? Porque cuando uno tiene un secretario general, digo, en cualquier trabajo, tu delegado, en la fábrica, en la oficina, en el gremio que cualquier persona que nos está escuchando pertenezca. Imagina siempre un secretario general, un delegado que vaya y pelee por sus derechos. Entonces, en esa, que es la función número uno de un secretario general o de un delegado gremial, necesariamente hay que ir en contra del sector patronal, llámese empresario, llámese gobierno, o hay que ser más dialoguistas y hay que tratar de acercar posiciones. Yo opto por esta o segunda instancia, es decir, por supuesto que hay patrones o hay empleadores que a veces, siendo lo más dialoguista posible, se puede hacer nada con ellos porque son rupturistas y llevan todo al litigio judicial y son los responsables de algo que hemos hablado con vos alguna vez, que es el aumento de la litigiosidad y la industria de los juicios. Son ellos mismos, después se victimizan, pero son ellos mismos los que la estimulan. Pero lo cierto es que lo mejor que puede hacer un dirigente hoy sindical es ser dialoguista, es hablar, es decir, cómo yo le consigo más trabajo y mejores condiciones salariales y laborales a mis representados, hablando con el empleado, es decir, ¿qué necesitan ustedes? Y que necesitamos apoyo en tal tema, necesitamos que las capacitaciones que hagan ustedes estén en este rubro para poder aumentar las ventas, para poder aumentar la clientela. Necesitamos que las vacaciones, en lugar de tomárselas todas juntas, se las tomen 2 veces por año, se las dividan en 2 veces en el año. Necesitamos que nos apoyen en tal cosa que... Bueno, eso es lo que tiene que hacer un dirigente hoy y no decir, no, eso no lo hacemos, aquello tampoco lo hacemos, aquello es un derecho adquirido, entonces no lo tocamos, no lo cambiamos porque nuestro convenio tiene no sé tantos años. Entonces, no, porque han cambiado mucho las cosas en estos últimos años. Indudablemente la forma de ejercer el trabajo hoy es distinta a la que se hacía hace 5 años y muy distinta a la que se hacía hace 10 o 15 años, entonces, porque esto es muy dinámico. Entonces los dirigentes sindicales también tenemos que ser cambiantes en pos de defender el interés legítimo del trabajador, que es primero nuestro representante, pero además es el más débil. Ahora, si vemos en la empresa diálogo y necesidad de que la apoyemos, porque nos dice, miren, necesitamos el apoyo del sindicato en tal tema, en tal área, necesitamos que los trabajadores nos acompañen en este proceso de cambio que estamos haciendo. Bueno, ahí tenemos que acompañar, obviamente, y nuestra propuesta es hacerlo. Y en eso lo mismo es dialogar y dialogar con el gobierno. Entonces tenemos que encontrar una salida. A nosotros no nos sirve firmar una paritaria, y lo decíamos, de 20 o 30, ¿te acordás que hemos firmado los años anteriores, 36, 37% de IVA y después la inflación es del 41, 42? No, yo prefiero firmar una paritaria del 23 y que la inflación sea del 20, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que tenemos que ir pensando y diciéndole a los trabajadores, no, mirá, sí, está bien, te conseguimos menos este año, pero fíjate cómo está bajando la inflación, fíjate cómo te lo vamos a compensar con otra cosa, o por ejemplo le conseguimos algunos adicionales nuevos en esta paritaria, es decir, el dirigente tiene que abusar el ingenio para ver en esta situación, que es difícil, que por otra parte hay una decisión política, que
el que manda hoy es el empleador, digámoslo con todas las letras. O sea, este gobierno tiene perfil empresario y va a tirar para el lado de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad y que el objetivo principal es no perder la fuente laboral, no perder la capacidad adquisitiva del salario, permanecer todos dentro del convenio laboral, tener nuestra seguridad y nuestro seguro de salud y cobertura de salud asegurado. Bueno, ese tienen que ser los objetivos hoy del sindicato y del dirigente sindical, y no la crítica por criticar. Si hay que criticar alguna cosa puntual al gobierno hay que hacerlo, por supuesto, pero no ser un crítico y decir, bueno, este gobierno no sirve, me quedo cruzo de brazos creyendo que con eso soluciono. No, tengo que ver cómo encuentro algo que sirva o llevo a este gobierno a hacer algo que sirva para el sector que representa. Está claro. Marcelo, por último, para lograr esta unificación de un solo secretario general en la CGT, ¿hace falta algún paso administrativo? ¿Hay un plazo que cumplir? Digamos, ¿cómo uno puede esperar, teniendo en cuenta un año muy particular? No en vano están las elecciones y me parece que también esto de alguna manera apura a esta idea de que haya un solo secretario general. Claro, es decir, la propia CGT tiene que convocar a un congreso, normalizador se llama, donde se eligen nuevamente las autoridades, con los plazos estatutarios y todo. Por supuesto que yo entiendo que en el medio de una compulsa electoral nacional no sería recomendable hacerlo antes de octubre. Sería terminado octubre convocar con los plazos estatutarios, o ya ir convocando para que caiga todo después de octubre, y convocar a todo el arco sindical. Y en esto quiero ser muy amplio, porque a veces nos ponemos dogmáticos, inclusive mis propios compañeros peronistas dicen, no, la CGT tenemos que estar solamente los peronistas. No es así. En las 72 organizaciones sí, porque ahí estamos los secretarios generales y los sindicatos de perfil peronista. Pero en la CGT no, en la CGT habrá peronistas, habrá radicales, habrá socialistas y habrá que no tengan que ver con ningún tipo de estos perfiles políticos partidarios y sí en defensa legítima de sus trabajadores. En la CGT estamos los sindicatos con personería gremial reconocida por el Ministerio. Entonces, un poco aflojemos a los compañeros, digo, en este sentido, que tenemos que ser amplios y todos aquellos que quieran estar tienen que poder estar. Y eso es lo que sueño yo como dirigente, que los secretarios generales, o el secretario general que surja de ahí, y todo el consejo directivo que lo acompañe, sea de un basamento amplio y haya lugar para todos, ¿no es cierto? Y no ponernos, este no entra, aquel no, aquel otro tampoco. No, es el momento de no ser egoístas, de no echar culpas y aflojar todos, porque todos, si no estamos bien, es porque todos tenemos parte de la culpa, y unificar esto. Nosotros necesitamos una CGT unida, que defienda las banderas del movimiento obrero firmemente, y bueno, ese es el objetivo y para eso tenemos que poner posiciones todos. Está claro. Marcelo, como siempre un gusto charlar contigo, en este caso puntualmente sobre la realidad y el presente y por qué no el futuro, ¿no?, de la CGT. Gracias, Marcelo, por estos minutos. Un abrazo, muchas gracias.